Hola, ¿qué tal amigos? Hoy, 24 de julio del año 2026, comenzamos en este canal de YouTube, Richie Gusser, Evoluciona tu Ser, un programa que vamos a llamar Historias. ¿Y por qué historias? Porque siempre nuestros invitados nos contarán una historia de su vida y luego contarán también lo que realizan hoy en día para que este mundo sea mejor. Pues de una vez vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Adriana Reynolds. Adrianita, bienvenida y vamos a inaugurar hoy 24 de julio este programa, Historias. Buenas noches, Ricardo. Encantada, encantadísima de estar aquí contigo. Siempre que nos conectamos salen cosas nuevas, ideas nuevas, aprendizajes y me encanta el que me hayas invitado. Muchas gracias. Bueno, con Adriana nos conocemos ya hace por ahí unos 7, 8 años y hemos Ujú. compartido esa evolución de terapeutas. Más, claro, por supuesto, conocemos historias de vida de cada uno y hoy vamos a compartir, no sé cuál historia nos trae de todas las que quiera compartir, más bienvenida. Hablemos un poco de la vida de Adriana Reynolds. ¿Por dónde empiezo? Por el principio, ¿de dónde es usted? Y A ver, sería a por grosso ahí. modo, soy bogotana, pero me criaron con barriga paisa, porque mi papá y mi papá era de Manizales, mi mamá de Medellín, y él tenía negocios en Bogotá y en Medellín, así que mi mamá ponía un huevo en Medellín y uno en Bogotá, uno en Medellín y uno en Bogotá, y a mí me tocó uno de los de Bogotá, pero en Medellín nos decían los bogotanos y en Bogotá nos decían los paisas, pero fuimos criados con barriga paisa. Por eso, aunque nací en Bogotá y amo Bogotá, me parece una ciudad bellísima, mi corazón está más en Medellín porque fue allí donde me crié. Soy la sexta de 12 hijos, 5 hombres delante de mí. Fui la niña añorada de mi mamá. Eh, Obviamente querían una niña, pero yo no me di cuenta que para el inconsciente de mi mamá, mi proyecto sentido fue que ella necesitaba una niña para que le ayudara, porque después de mí hay otros 6. Entonces, ese fue mi proyecto sentido, que él viniera a ayudarme. Y así hice desde mis 5 años, empecé a lavar pañales, eh, y de ahí ya me volví una viejita, sí, en un cuerpo de niña. Fuerte, fuerte ese comienzo, más yo hoy en día pienso que es tan bien hecho ese libreto de la vida de nosotros que nos Pues, damos cuenta por allá en el futuro por qué o el para qué, más bien sucedió todo eso. Y esa niña pasa, digamos, de una vez un saltico por allá a la juventud, digamos que a los 12, 13, 14 años, ¿qué andaba haciendo Adriana Reynolds? a ver, en mi historia de vida o en mi plan de vida había un abuso. Eh, a mis 8 años fui abusada por un hombre en la calle, pero detrás había un abuso que fue más profundo por alguien muy cercano de la familia por muchos años. Y eso me marcó. O sea, no solamente mi niñez fue un poquito cortada desde que empecé a lavar pañales y a hacer teteros y a criar hermanitos, pero además mi infancia también fue, mi inocencia, pienso yo, fue más bien robada. Ah, obviamente 12, 14 ya estaba, seguí criando, hasta mi hermanito menor nació cuando yo tenía 16 años y literalmente mi mamá me lo entregó porque ella estaba enferma. Entonces ese niño lo crié como mi hijo. Así que sí, cuando pienso en la Adriana histórica, me da mucha tristeza de ver a la niña lo que vino a vivir. Sin embargo, ya nosotros tenemos un conocimiento de lo que es la vida y entiendo que esa fue la historia que yo vine a vivir, ese fue mi plan de vida. Quedarme allí sería muy triste porque no habría cumplido realmente el propósito de vida por el que vine a este mundo, ¿verdad? Así que después de darme muchos golpes en la vida, obviamente no saber relacionarme con los hombres, una autoestima muy baja, que después me enteré de que es una de las consecuencias del abuso, la autoestima,
el no valorarme, ¿cómo se llama esto? Pero, o sea, ¿Cuál será? ¿ah? ¿Cuál será? Hábleme de El, qué consiste y a ¿En ver qué si encontramos la consiste? palabra. En que muy fácilmente me daba a los hombres, promiscuidad, Bromis. como hasta mis 25 años. Es que Y lo que pasa también, Adriana, es que a usted, claro, hablando tanto inglés, porque vive en otro país, se le olvidan las sí, se me palabras olvidó el españolas. español y todavía no hablo bien inglés. Bueno, sí, entonces a los 25 muere mi mamá y bueno, ya tuvo 9 años enferma, ya el niño me quedó de 9 años y ahí sí me hice cargo de la casa. Los mayores ya se habían venido para Estados Unidos, yo quedé con los menores y fue muy difícil también. Y lo más difícil es, para mí hoy que lo veo, es como mamá, fui excelente. La responsabilidad, los muchachos los saqué adelante, pero yo, mi ser, estaba más perdida que embolatada. Me odiaba a mí misma, o sea, no sabía las consecuencias en realidad que un abuso puede tener en una mujer. Y me acuerdo que hubo un momento en la vida en que mi hermano me reclamó, me dijo que porque yo era tan fácil con los hombres, y me acuerdo que le dije, pregúntele a, y Sí, se quedó comprendo. frío. Le dije, vaya, pregúntele por qué soy así. Entonces él se quedó y le dije, mira, yo fui a una biblioteca y fue verdad, y busqué cuál es el comportamiento de una mujer que ha sido abusada de niña. Y es como si el libro lo hubieran escrito, como si me hubieran entrevistado a mí cuando escribieron ese libro. Entonces, para mí fue un alivio pensar que yo no era tan fácil porque sí, simplemente que es una de las maneras en que me volví complaciente para poder encontrar el amor que no tuve de niña. Entonces lo Claro. buscaba en este y en aquel, y los pobrecitos, pobrecitos, se enamoraban y yo los usaba una vez y como no me abrazaban, pues yo los dejaba, entonces buscaba la otra víctima. Em, Te lo cuento porque muchas mujeres se recriminan su sexualidad o se recriminan eso, el haber sido así o así. Pero Ricardo, no te imaginas en consulta, yo creo que de 10 mujeres, tal vez una o dos no fueron abusadas de niñas. Es una Entonces, cifra muy alta. sí, es bien alto. Yo no pensé antes, yo decía de 5, tal vez 3, o sea, 6 de 10, no. Y es chistosísimo, será porque ya tuve la experiencia, las que me están llegando, tal vez las estoy atrayendo, son mujeres que necesitan sanar a esa niña. Y pues en eso sí pienso que soy experta, en haber sanado a mi niña y poderlas ayudar a ellas a sanarlas de ellas. Y se encuentra mucho dolor, culpa, una culpabilidad tremenda, el no saber encontrar una pareja, el no conectarse desde el alma y el ser con los hombres, sino desde otro punto, y no siempre es el más saludable. Que Usted estudia bachillerato en Colombia? ¿Alcanzó a sí, estudiarlo? ¿O se fue en En Medellín? Medellín me gradué en la Normal Nacional de Varones de Medellín. Ah, Éramos como 7 niñas en el colegio. Y yo llegué para octavo o noveno, creo que noveno, y fui la única niña del salón. Con tan mala suerte de que estos niños, el colegio no queda en un estrato social, ni siquiera medio, es ajá. bien, es de gente muy pobre. Y yo vengo de Bogotá, y hay el estigma de que al paisa no le gusta el bogotano. Pues me han hecho bullying, o sea, todos los días a mí me hacían un bullying distinto, me ponían cucarachas en el escritorio, arañas, bueno, no te imaginas de todo. Un día me pusieron un ratoncito, entonces cuando yo metí la mano al pupitre, toqué algo, pues entonces me corrí y yo estaba delante de todo el mundo y cuando levanté el pupitre era un ratoncito. Pues imagínate que en Bogotá, nosotros vivíamos como 4 meses antes, como íbamos y veníamos, mi hermano tenía ratones, eran blancos, ratones de Los laboratorio, y blancos. nosotros jugábamos con los ratones. Creo que les dicen hámster, algo así. No, no eran hámster, eran Ratón, ratón. ratoncitos blancos, sí, Ah. hermosos. Y nosotros jugábamos con ellos. Pues cuando yo meto la mano al decir y veo un ratón, pues yo lo cojo con las manos y lo cojo así y me volteo y todos los muchachos se hicieron para atrás. Nunca más me volvieron a hacer bullying.
Yo me acuerdo que se los pasaba así en la cara y ellos apenas hacían así. Fue muy duro. Se les devolvió la perversa idea a ellos. Fue muy duro porque en ese momento la situación económica de mi familia estaba muy mal. Mi papá tuvo una quiebra brutal en Bogotá y nos tocó irnos para Medellín de una casa hermosa que teníamos. Estábamos durmiendo en el piso, 6 hermanos, mi papá con nosotros y mi mamá en el otro lado. Fue muy duro y yo fui la única que pudo estudiar. O sea, 4 de mis hermanos se quedaron en la casa porque no hubo manera. Entonces mi mamá, yo llegaba llorando todos los días y ella me decía, sálgase. Yo no me salgo. ¿Cómo me voy a salir? O sea, yo tengo que estudiar porque estudié para ser maestra. Entonces yo decía, yo tengo que graduarme para ayudar en la casa. Y me gradué a los 17 años y empecé a trabajar apenas el siguiente año. Y era la que, no, yo no sé qué pagaba, yo creo que yo pagaba la renta o algo de la casa. Solamente trabajábamos dos, mi hermano y yo, mi papá perdió todo. Entonces fue otra parte, desde los 17 ya, no solamente emocionalmente ver por la familia, sino económicamente ver por la familia. Entonces ya, Y como te bueno, digo, fui viejita desde niña. sí, a veces. Le cuento, a mí me gusta como compartir algunos datos míos también. Dale. En mi carta natal, Ujú. yo soy Leo, pero el ascendente mío es Capricornio. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que me hicieron esa información, me dijeron, usted de niño es un viejito y cuando sea viejo será como un niño. Entonces yo fui al revés. O sea, en cuanto a personalidad, mucha alegría. Ajá, Y en ajá. verdad sí, yo era muy retraído. Bueno, sigamos con usted. Por allá a los 20, 30 años, A ¿cómo mis iba la 25, cuestión? bueno, a mis 25 muere mi mamá, ya había estudiado administración de empresas, estaba haciendo una especialización en recursos humanos. Muere mi mamá y ya yo me encargo de la casa, ya tenía 6 chicos a cargo. Mis hermanos aquí en los Estados Unidos nos mantenían económicamente, ya vivíamos en Bogotá. Em, pero un día mi hermano, que era el dueño de la casa donde vivíamos, la vende. Y un señor llega y toca la puerta un 22 de diciembre y nos dice, bueno, esta es mi casa, necesito que me la desocupen en 2 días. Entonces, o en una semana, digo yo, lo que fuera. El caso fue que un 22 de diciembre montamos todo en un camión y nos devolvimos para Medellín. Y éramos solo hermanos. Vino uno de mis hermanos, fue uno de mis hermanos de aquí de Estados Unidos a ayudarnos económicamente. Entonces éramos él y yo los mayores y otro, y los dos, y éramos 4 grandes y 2 niños. El niño tenía como unos 10 años y la niña tenía como de 15, más o menos. Entonces los 4 trabajábamos y veíamos por la casa y fue muy lindo, fue una época hermosa donde no nos faltó, donde teníamos, donde todos, o sea, se compartía, muy lindo. Sin embargo, fue la época de la violencia en Colombia y nosotros vivíamos como en un penthouse y a veces y nos tocaba a veces dormir con los colchones contra las ventanas porque a veces las balaceras volaban por todas partes, dormíamos metidos debajo de la cama. En esa época Medellín estaba muy, muy, muy peligrosa y mis hermanos deciden traerse a los niños para acá. Y tan de malas yo que les dieron la visa y se vienen a vivir para acá. El niño tenía 12 años y la niña tenía 16 o 17. Y me quedé sin trabajo. Yo ya no tenía a quien cuidar, ya no había nadie. O sea, ya yo tenía 27 años, ya no era la mamá de nadie. Todos se vinieron para Estados Unidos. Adivina qué hice. Eh, Conocí unas monjitas Caramba, cuando yo tenía pensé que 27. ya estaba buscando la ida para Estados Unidos en esa época. Y conoció a la monjita No, y no, a mí me, ¿cómo se llama? Me negaron la visa 5 veces. O ah, sea, mis hermanos trataban y nada, siempre o sea, como que los cónsules veían aquí, esta se va a quedar en Estados Unidos y no me la daban. El caso es que encontré las monjas de la enseñanza y las he conocido y me enamoré de la filosofía, del modo de vida de estas monjas que son maestras. Tú no entras a la comunidad de la enseñanza siendo bachiller, tú tienes que tener una carrera, que son como los jesuitas. Los jesuitas, la Compañía de Jesús y la Compañía de María, que son las monjas de la enseñanza, vienen de las enseñanzas de San Ignacio de Loyola. Y no entra ninguno, ni a uno ni al otro, si no tiene una carrera. O sea, si ha vivido la vida.
Ujú. Y a mí me encantó, eso fue como enseñanza personalizada. De verdad, como era administradora de empresas, pues ya me vieron como la futura administradora de la congregación y yo quería ser maestra. El caso fue que las monjitas se iban para sus casas cada 2 semanas, creo, y yo me quedaba en el convento porque toda mi familia vivía aquí. Entonces, esto me va dando, los niños ya no estaban, yo ya no era mamá de nadie, ya no estaba trabajando. En el convento fue hermosa la experiencia, pero yo desarrollé una depresión clínica brutal. Entonces me salí del convento y como a los 3 o 4 meses me hospitalizaron porque intenté suicidarme. Me acuerdo que me paré en la Caracas, entre los buses, que los buses pasan volando, y me fui acercando Sí. tan al borde que ya a punto de tirarme, una señora me cogió. O sea, como que se dio cuenta que iba a hacer y ella me sostuvo. Me acuerdo que llegué a la casa de mi hermana y le dije, si me tienes que ayudar, no me suicido. Ah, claro, me hospitalizaron 18 días, eh, pero no encontraron la causa. Así que ya cuando salí, el doctor que me estaba haciendo el seguimiento me dijo, el día que encuentres la causa, busca ayuda, porque tiene que ser algo tan profundo que no estaba en la superficie de mi inconsciente. Conozco a mi esposo, el que iba a ser mi primer esposo, allá, un americano, que yo corrí con tan de buena suerte que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué conllevó eso? Que cuando llegué yo a los Estados Unidos, mi entrevista me la hicieron en el aeropuerto. Porque cuando yo llegué, él me enamoró allá, nos casamos allá, y a los 3 meses, cuando llegué aquí, él ya tenía novia. Ay, Entonces le digo yo, ok, el caso es que yo no quise vivir con él ya tiene novia, o sea, yo nunca viví con mi primer esposo. Y el miedo mío era, donde a mí me hagan una entrevista, a mí me deportan. Y a él yo no es que le haga. El caso claro. es que alguien me dice, uno de mis hermanos me dijo, pues empieza a postular que te van a llegar, que te va a llegar la residencia por correo. Y yo, ¿y qué es eso? Empieza todos los días a imaginar, te la imaginas en las manos, a ti no te hacen entrevista, te la mandan. Pues Ricardo, ¿me crees que a los 6 meses me llegó mi Social Security? No, yo ya lo tenía cuando llegué. Me llegó mi residencia. Residencia. Ajá. Wow. Pues Ese punto, ahí contó dos cosas fundamentales. El día que sucedió lo de la internada y que no le encontraron la causa, y estaba como todo fríamente calculado por la divinidad por la divinidad y por usted en su alma, porque a veces algunos dicen que el alma y la divinidad hacemos el plan. Yo no sé si sea cierto, yo pero pienso lo yo creo mismo, que, yo sí pero pienso yo creo igual. que sí. Y Sí, a yo pienso veces, igual. y hay veces que hay unos que piden unas cosas bien fuertes, y yo creo que nosotros dos hemos pedido unas cosas tremendas De verdad, en que a la veces vida. yo estaba enojada con mi alma, decir, pues, ¿cómo te ocurre? O sea, tanto dolor en un cuerpito tan chiquito, pues tampoco, me hubieras dado un cuerpo grande, pues yo soy chiquita. Anyway, hasta me río ahora, pero hubo momentos en que de verdad la desesperación era brutal. ¿Y, Eh, y qué pasó? bueno, llego aquí, me quedo viviendo con mis hermanos, empiezo a trabajar y la depresión vuelve a salir otra vez. Sí me di cuenta en una reunión, tuvimos una reunión, como un curso sobre asertividad, porque a mí me costaba mucho decir que no, en cualquier aspecto. Es sobrecargada de trabajo, porque no era capaz de decir que no, no puedo. Si me ponían a cuidar los niños, pues yo nunca salía porque mis hermanos dejaban a la nana cuidando a los niños. Entonces yo nunca un fin de semana salía, pero no era capaz de decirles que no. Entonces, haciendo este curso de asertividad, alguien dice, es que yo fui abusada por mi tío. Y yo contesto, tú también. Ah, caramba. Las, las señoras que estaban haciendo la reunión dice, pararon, Adriana, ¿qué dijiste? Yo nada. ¿Qué acabaste de decir? Nada. Tú acabaste de decir, yo también, y te reíste. Y me quedé callada y dije, yo también. Y Ujú. con tan una buena suerte, o sea, digo yo, la divinidad, o sea, era el momento preciso porque ahí descubrí la causa y me fui a suicidar porque ya sabía la causa. Antes me iba a suicidar porque no sabía y ahora ya cuando supe me quise suicidar. Y, y fue muy lindo porque mis hermanos me encontraron. Estaba yo ya jugando como con 500 pastillas que me habían dado. Y uno de mis hermanos llegó y me encontró. Y fue muy lindo porque ellos no sabían lo que yo estaba pasando. Me veían en la misa, en la iglesia los domingos, linda, mamá, pero ellos no sabían que yo cada noche llegaba a mi casa a llorar
y que el sábado me acostaba y me levantaba, el viernes me acostaba y me levantaba el domingo. O sea, yo pasaba 2 días sin comer en una depresión brutal. Ok, ¿qué pasa? Otra vez hospitalizada, ya empiezo con una psicóloga increíble que pienso que fue por ella, por quien yo decidí seguir este camino, porque de la manera como ella me acompañó, me sostuvo, me contuvo, es la idea como yo pienso que un terapeuta debe hacerlo con sus consultantes. ¿Y, ¿y qué Ahí pasó? cuando usted dice, decidí seguir este camino, es porque Adriana es una excelente terapeuta. Entonces, y además es licenciada, ¿no, Adriana? Tengo la licenciatura en psicología aquí en los Estados Unidos. Claro. Entonces, Ento- sin y embargo, aquí soy terapeuta holística porque no me fui por la psicología clínica, me fui ujú, más por lo holístico. por lo Entonces, la holístico. academia me ayudó muchísimo, pues obviamente a entender cómo funciona la mente, todo lo que te da la academia, que son bases increíbles para todo lo holístico que estoy haciendo. Claro, claro. Vámonos, todavía tenemos como 7 minutos de programa, así que tranquila. 7 minutos de programa, Y wow. sí, es que hemos, ya llevamos como 20. Así que la idea es la siguiente, y desde ya le voy diciendo para que, no sé cuándo, pero yo creo que vamos a hacer un segundo programa después. Adrianita, hablemos ahora de el momento que consigue usted ya salir de todo esto y conoce a su actual esposo, con el cual es feliz y yo no sé cuántos años lleva, ha tenido empresa de salud ahí en Estados Sí. Unidos. Hablemos un poco de esto ya en la parte final de nuestro programa. Vale, en estos Claro está que minutos. es sin afán. ¿Qué te digo? Después de ese día fatal que me encuentran, Dios, digo yo Dios, yo creo en Dios, o sea, la divinidad en mí me mandó el barco, el avión, el helicóptero, todo, o sea, toda la ayuda que yo pude tener me llegó. Y una de esas fue venirme a vivir a Tampa. Yo vivía en Miami y me han ofrecido venirme a vivir a Tampa para trabajar como agente de bienes raíces. Y aquí eso fue en el 99. Bueno, siendo gente de bienes raíces, conozco al que hoy es mi esposo. Y me acuerdo que como trabajaba con él, pude ver cómo él era de persona, lo respetuoso que fue conmigo. O sea, lo vi como hombre, como persona, como amigo. Él me ayudó a sanar la figura de hombre en mí, porque no había una. Fue casi como un papá. O sea, me ayudó, me apoyó muchísimo. Fue el hombre, el amigo, fue el papá, fue el hermano. Y en el 2006 se me declara y me acuerdo que le dije a uno de mis hermanos, me dice, ¿y tú qué? Le dije, ¿cómo lo conoces? Y le dije, sí, yo le pedí a Dios un hombre como él. Y dice, pues si te lo está dando a él, pues ¿por qué no te enamoras de él? Y yo, de verdad, ¿no? Entonces fue muy lindo porque yo le decía a Dios, mándame un diamante como él, y me regaló el diamante. Entonces fue muy lindo. Él era el dueño de la compañía de real estate, la tuvimos hasta el 2008 que cayó el mercado. Y luego en el 2013 tuvimos una compañía de salud en la casa que la vendí justo en el 2019, antes de la pandemia. Ese fue otro milagro que me hizo la vida. Ahora, en esa pandemia, hice mi licenciatura. eh, Como te digo, cogí la academia para ayudarme en la parte holística. Tengo un diplomado de bioneuroemoción con Enrique Corbera. Tengo uno en psicogenealogía o análisis del árbol transgeneracional, sanación del niño interno, sanación cuántica, y todo el tiempo estoy estudiando. Entonces, lo que puedo hacer es, tengo como mi propio método Sí, de claro. acompañar a las personas uno a uno, y la mayoría del tiempo le puedo decir a la persona, yo estuve ahí. Cuando me dicen, es que usted no sabe lo que es esto, yo, espérate, yo estuve ahí. Y si yo pude salir, si yo pude ver la luz a través del túnel, tú también puedes hacerlo. Y pienso que eso es lo que más les ayuda a poder salir adelante. Adriana, yo quiero agradecerle públicamente algo. Y es que desde que la conocí, tanto para mí como para mi actual esposa, eh, tenemos la posibilidad de contar con una amiga y contar con una terapeuta. Y el año pasado, y esto parece publicidad, pero simplemente lo hago de corazón y en verdad de mucho corazón. Usted ya vio lo que le voy a mostrar y les voy a mostrar algo a ustedes para que el día que tengan la posibilidad de hacerlo con Adriana,
Es espectacular. Se llama el mapa de visión consciente. Esto es la fórmula de entrada al subconsciente. Esto es un mapa. A ver, ahí me salgo yo de Sí, pantalla sí, sí, te escucho, sí, se te ve muy y bien. ese mapa de visión consciente es una belleza, es una experiencia que tuve en marzo del año pasado y quería en la parte final, en lo de terapias, en lo de la profesional que es Adriana, resaltar esto porque la verdad es que la transformación que se tiene cuando accedemos de forma fácil, ¿no? Sí, Al sí, 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 muy inconsciente fácil. de forma No muy pareciera. fácil. No pareciera. Háblenos en un minuto, sí, yo miro acá, en un minuto del mapa de visión consciente, por favor. Bueno, el mapa de visión consciente trabaja con nuestras dos mentes, la mente consciente y la inconsciente. Nosotros pensamos que el consciente nos rige y no, es el inconsciente que nos rige, porque el inconsciente tiene el 95% de nuestra capacidad mental. Entonces, cuando tomamos decisiones, no lo estamos tomando el 100% conscientemente. La que las toma es el inconsciente. Entonces, ¿qué hace el mapa? Las dos mentes van trabajando una a una y juntas el mapa. Entonces, ¿qué pasa? Podemos acceder a la mente inconsciente fácilmente sin que la mente consciente nos ponga ninguna traba. Y encontramos la manera de hacerlo y nos conectamos con el inconsciente a través de los símbolos. Entonces, A través de los aprendemos la símbolos. simbología del inconsciente. Y así es como se cumplen nuestros deseos. Por favor, los datos suyos para que la contacten quienes deseen sus servicios. Mi nombre es Adriana Reynolds, como el papel de envoltura Reynolds. Mi WhatsApp es 1-813-294-9534. 294-9534 con el 1813 adelante. Y Camino a tu interior son las redes sociales, ¿no? Sí, Instagram es Camino a tu Interior y mi website también, caminoatuinterior.com. Pues Adrianita, muchas gracias por este tiempo y quedamos para una próxima oportunidad. Vale, nos faltó 40 años de mi vida, no, 30. Adriana Reynolds, algo así muy rápido para dejarle ahí a los amigos de YouTube en 15 segundos. En 15 segundos. em, a veces pensamos que somos de malas o que repetimos los patrones porque somos muy de malas, pero yo les digo de corazón que es nuestro sistema nervioso o es el sistema nervioso el que quiere que sobrevivamos. Entonces, repetimos historias, no porque no sean saludables, porque no lo son, pero porque nuestro sistema nervioso aprendió a sobrevivir. Por eso las repetimos. Chao, chao. Muchas gracias, Adrianita. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Ok.